Mirando esta cuarentena desde los avisos de prensa, resalté algunos que me llamaron la atención, porque enmarcan los esfuerzos de las autoridades, pero también la respuesta de la sociedad ante las normas que han sido impuestas. Algunos de ellos decían: la velocidad en el top de las infracciones de tránsito. Increíble. Doctor, las manos están resecas de tanto lavarlas. Disciplina, el asunto clave para flexibilizar la cuarentena. El valor de dar en estas épocas de crisis. ¿Cómo servir sin morir en el intento? Lo dicen los médicos, todo el cuerpo médico. Reglas para controlar la epidemia y reactivar la economía. Con esta pandemia tenemos una oportunidad para evolucionar. La corrupción no tuvo aislamiento. Tenemos cambios en las jerarquías de valores. Y hasta aquí todos estos títulos parecían muy normales, pero mis ojos se detuvieron con gran tristeza en la columna de un periódico que decía: sacrifiquen a los débiles. Cuando la leí vi que era una sátira para los que quieren sacrificar a los débiles, pero empecé a buscar el origen de este titular y en la búsqueda encontré mensajes de varios gobernantes que me helaron la sangre cuando alcancé a leer sus pensamientos y las políticas que exponían. Un líder norteamericano invita a los mayores de 70 años a cuidarse ellos mismos sin que la economía se paralice y así no se tenga que sacrificar el país. Otro dice que se den prisa y se mueran, y es la nota textual de un ministro de finanzas japonés. Y la prisa en morir es para evitar esos gastos médicos exagerados que son utilizados por los médicos en las técnicas de reavivamiento de las personas. Personas a las cuales él llamó gente de tubo, porque dice que no tiene sentido que estén viviendo cuando ni siquiera se pueden alimentar a sí mismos. Un presidente suramericano también se muestra muy preocupado por el costo que le representa a su país una persona mayor, debido a que las personas han logrado extender su expectativa de vida de los 70 a los 85 años. Y esto porque hay un ofrecimiento de recursos médicos puestos a disposición de los seres humanos para que se extienda esa expectativa de vida. Pero él dice que esto tiene un costo demasiado alto para el país y más para personas que ya no están produciendo. Pero saben, no solamente los gobernantes manifestaban este tipo de pensamientos, sino también personas de las cuales no se conoce su nombre y que están ocultas tras unas gafas, tras una mascarilla, pero que levantan pancartas en las cuales le exigen al gobierno que quite las medidas de cuarentena, que sacrifiquen a los débiles y los escriben en letras grandes, como si los débiles tuvieran la culpa de esta cuarentena, como si los débiles fueran el causante del problema en el cual está inmerso el mundo entero. Pero, ¿quiénes son los débiles? Los débiles son aquellos que carecen de capacidades físicas o mentales, carecen de oportunidades económicas, de una buena salud, pero qué tristeza. También son débiles, en opinión de estas personas, quienes carecen de juventud. No sé ustedes qué piensen con respecto a estas voces que se levantan contra los débiles, pero yo sí sé qué piensa Dios. Y Él hoy habla claro porque Dios tiene un amor especial por los débiles. Proverbios 31, del 8 al 9, es una de las muchas maneras en que Dios nos muestra su amor por los débiles y cómo nosotros nos debemos vincular a este sentimiento de Dios. Dice así la palabra del Señor:
Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Pero algunos levantan sus voces diciendo: sacrifiquen a los débiles. Y Dios nos manda a defender a los débiles. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces esta invitación, Señor, a desafiar las voces del mundo y a permitir que tu voz sea escuchada. Ayúdanos, Padre, a comprender lo que significa defender a los débiles y conectar nuestro corazón con el tuyo, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Y saben algo? Yo creo que Dios mismo es quien ha levantado su voz por aquellos que no tienen voz. Porque en esta pandemia hemos visto algo muy especial, y es que los desposeídos, los pobres, los necesitados y los adultos mayores han levantado sus voces aún sin hablar. ¿Y de qué forma lo han hecho? Dejando al descubierto su gran necesidad, dejando al descubierto su inmensa fragilidad, pero también haciendo entender al mundo que este virus ataca por igual a todos y que si ellos, los débiles, no son protegidos, todo el mundo tiene un alto riesgo de enfermar. Levanta la voz por los que no tienen voz. Cuando el mundo es frenado sin aviso es cuando la voz de la pobreza grita hasta ensordecer. Es cuando la voz de las desigualdades corretea por todo lado sin miedo a morir por el virus, pues ya llevan una vida entera huyendo de la muerte por hambre o por otras necesidades. ¿Y por qué sucede esto? Porque como sociedad no habíamos querido ver ni escuchar al necesitado. Lo utilizábamos, pero no lo ayudábamos. Sabíamos que estaba ahí, pero no teníamos plena conciencia de su importancia. Nos limitamos a hacer algunos aportes pasivos para callar nuestras conciencias, pero esos fueron pequeños esfuerzos que no buscaron restaurar la justicia. Por eso ahora Dios mismo ha permitido que sus voces lleguen a nosotros, y la pobreza levanta su voz por los pobres, la injusticia misma levanta su voz por los desposeídos, y la necesidad grita por los necesitados. Hoy no solo vemos a las personas, sino que las escuchamos, porque esta pandemia nos ha destapado los oídos, nos ha limpiado el velo de los ojos. Hoy hemos descubierto aquello que Dios siempre nos ha dicho, y es que somos iguales, que no importa el color ni las condiciones sociales o económicas. El Creador nos ha dicho que somos iguales y que no debemos hacer discriminación entre nosotros. Fue necesario un virus que nos ataca por igual para que pensemos en protegernos, para que pensemos en el bienestar de los demás como medio para ser protegidos. Fue necesario que Dios diera voz a los que no tienen voz. Y dice Dios: levanta voz por los que no tienen voz. Por eso hoy vemos la realidad trágica de los que no tienen empleo, que no tienen un ahorro, que no tienen un sistema de salud que los respalde su enfermedad. Dios ha levantado hoy la voz de la necesidad, la voz que sale de la garganta de los pobres que claman por alimentos, la voz de los ancianos que claman por protección y por reconocimiento a su dignidad. A esto nos ha empujado la pandemia, a escuchar sobre los dramas reales de esta sociedad, sin posibilidad de volverle la espalda, porque no hay a dónde ir.
porque debemos permanecer en casa para protegernos. Pues ahora nos toca como sociedad cumplir con este mandato que ha hecho parte de una serie de recomendaciones de un padre para su hijo que estaba preparado para gobernar, que es lo que vemos ahí en Proverbios 31. Pero estas recomendaciones se extienden a nosotros como el llamado urgente de Dios para que escuchemos las voces que antes gritaban, pero el silencio de nuestra indiferencia nos impedía escucharlas. Hoy, en medio de esta pandemia, el Señor lo repite: defiende los derechos de los desposeídos, defiende a los pobres y a los necesitados. Es hora de demostrar que juntos saldremos de esta prueba. Así lo decimos con gran orgullo, pero esto incluye a los desposeídos, a los pobres, a los necesitados, a los ancianos. Es hora de defender a estos desposeídos por nuestro egoísmo. Por ejemplo, todo este personal médico, todos los trabajadores de clínicas y hospitales, a los que de una forma muy bella llamamos héroes con bata blanca. A ellos los hemos excluido de los barrios, de los conjuntos residenciales. Solo queremos que nos ayuden cuando estamos enfermos, pero allá, en las clínicas, no los queremos en nuestros barrios. Los hemos quitado de todos los derechos fundamentales, de todos ellos los hemos privado. Es hora de defender todos los derechos de nuestros héroes que transportan alimentos, que los distribuyen, héroes que los preparan, que los llevan hasta la comodidad de nuestros hogares, héroes que recogen la basura que por toneladas acumulamos, héroes que asumen los riesgos hoy porque confían en el mañana. ¿Y acaso sabemos lo que va a pasar mañana? ¿Acaso nos vamos a callar ante los que piden que se sacrifique a los débiles, ante los que colocan el tesoro y las riquezas por encima de la vida misma? ¿Acaso vamos a seguir acumulando cosas sin valor y sin razón? ¿Acaso seguiremos callados cuando muchos hablan de los ancianos como si fueran seres desechables, que ya no son útiles para esta sociedad y que por el contrario son una carga económica muy pesada? Pero tristemente esto no sucede solo con ocasión de la pandemia. Esto sucede porque en el corazón de los hijos ha faltado gratitud, porque muchos hijos solo piensan en sus propias conveniencias y se olvidan del gran amor y del sacrificio de estos padres. Amor y sacrificio invertidos en la crianza y en la educación de los hijos. Para muchos hijos, la alternativa ante la vejez de sus padres es un hogar para ancianos, porque es una forma de librarse de los cuidados que implica la avanzada edad de ellos. Pero ahora como sociedad también queremos hacer lo mismo. También nos queremos deshacer de ellos, olvidando que sobre sus hombros fueron levantadas estas últimas generaciones. Fueron levantadas las empresas, el comercio y los demás estamentos de la sociedad. Así como los hijos dicen no tener dinero para sostener a sus ancianos, hoy mismo vemos que la sociedad hace cálculos sobre lo que cuesta atender a un anciano o si de pronto es preferible dejarlo morir. ¿Y qué haremos con la dura realidad de los presos? Ellos están atrapados no solo entre rejas, sino que están atrapados por el miedo y por el hacinamiento y las precarias condiciones de salud. Ellos han cometido delitos contra la sociedad, pero hoy la sociedad debe protegerlos porque ellos también tienen derecho a la vida
y tienen derecho a una oportunidad para saldar sus cuentas con la sociedad. Desposeídos, pobres y necesitados, hoy claman por justicia a una sociedad que ha sido sorda por siglos. Es hora de escucharlos, es hora de actuar con la plena conciencia de sabernos parte del problema, pero también parte de la solución. Es hora de escuchar y obedecer a Dios, de poner en práctica esas hermosas frases de aliento, esas que decimos y publicamos en las redes. De estas saldremos todos. ¿Y saldremos a qué? Saldremos a seguir con el individualismo, a pensar en comprar y comprar para atesorar cosas que hoy muy seguramente ni estamos utilizando porque no tenemos a quién aparentar. O saldremos a atesorar aquellas cosas que realmente vemos hoy, que son esos tesoros preciosos que debemos cuidar. Y esta es la invitación de Dios para nosotros. Es la invitación para la humanidad entera y es una invitación de amor, de cambios que deben nacer en los corazones, en cada uno de nosotros, en nuestro interior, para que al salir de nuestras casas lo hagamos sin la indiferencia con la cual entramos. Esta es una invitación de Dios para que seamos fraternos, para que seamos inclusivos con aquellas personas que consideramos débiles. Recordemos que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y es ahí donde debemos encaminar nuestros esfuerzos para que todos salgamos con la fortaleza necesaria para mostrarnos a nosotros mismos que valió la pena esperar estos días, que no solo nos guardamos para proteger nuestro cuerpo, sino para reencontrarnos con nosotros mismos, para escuchar la voz de Dios que nos llama a una transformación real en la cual lo amemos a Él con todo nuestro ser, pero que también amemos al prójimo como a nosotros mismos. Que escuchemos la voz de Dios que nos invita a defender a los débiles, a fortalecer las manos cansadas y a firmar las rodillas endebles, porque estas manos se han cansado labrando nuestro presente y esas rodillas se han hecho endebles por abrirnos los caminos que nosotros hoy recorremos con más facilidad. Al salir de esta prueba, demostremos el cambio personal del cual hablamos. Defendamos a los débiles. No le robemos al pobre porque es pobre, ni maltratemos al anciano porque tiene menguadas sus fuerzas. No lograremos un cambio como sociedad si nos conformamos con ser solo unos espectadores pasivos y silenciosos, o unos quejumbrosos que solo esperamos a que otros hagan. Así no lograremos el anhelado cambio. Debemos mostrar transformaciones prácticas con los débiles para que como sociedad seamos fuertes. De esta saldremos todos, pero saldremos aferrados a la gratitud por los mayores, solidarios con los débiles, y entre todos conservaremos estos maravillosos regalos que Dios nos ha dado. Regalos representados en toda la creación, de la cual los seres humanos somos su semejanza. Somos aquellos por los cuales se hizo hombre y dio su vida en una cruz, porque ahí mostró la dimensión de su amor, para que creamos en Él y seamos salvos, para que pasemos con Él la vida eterna. Saldremos de esta, pero saldremos comprometidos de verdad con los débiles, teniendo en nosotros mismos el sentir que tuvo Cristo, quien no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, para que en esa forma de siervo
pudiera dar la vida por nosotros. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, por este llamado a la sensatez. Gracias, mi Señor, porque hemos sido sordos por siglos, pero ahora escuchamos la voz de los que no tienen voz. Y ese llamado tuyo, Señor, a defender a los débiles. Y reconocer que nosotros mismos, por nuestro pecado, fuimos los más débiles. Pero tú, Señor, moriste en la cruz para librarnos de nuestra propia debilidad. Padre, gracias, Señor. Permite que levantemos nuestra voz para llevar este evangelio al mundo entero. Permite, Señor, que lo hagamos con todo nuestro amor y con toda nuestra confianza en ese Dios que dio la vida por todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.